¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el Control Público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal. Y bueno, aquellos que ya nos siguen, por ahí vieron el video que publicamos el día de hoy relacionado con el programa y quizás fue algo inusual de cómo se ilustró el tema del día de hoy, pero en ocasiones los costos y la presión quizás del mercado o el interés de atraer clientes, pues accedemos a otorgar un precio preferencial a los clientes, a disminuir nuestro precio sin tomar en cuenta los costos, y resulta que pues eso nos termina atropellando, y al final del día lo que pensábamos que era un gran negocio resulta no serlo como tal por el tema de los costos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del costo de lo vendido, que es para darle continuidad a los programas anteriores. Si recuerdan, el programa anterior hablamos de lo que eran los gastos, las deducciones. Uno antes hablamos de lo que son los ingresos, y el día de hoy vamos a hablar del costo de lo vendido. Así que no se lo pierdan, vamos a compartir información muy interesante y sobre todo muy aterrizada a cualquier caso. Aquí no importa si estás dentro de una empresa grande, una empresa pequeña, eres emprendedor, estudiante, que tengas un negocio o quieras empezar con un negocio. Entonces vamos a hablar de información muy concreta y muy precisa. Sin embargo, varios anuncios antes de iniciar el programa del día de hoy. Por ahí, si recuerdan, comentamos el programa anterior que pues el dictamen se vencía el 31 de julio y esto aplicaba siempre y cuando quienes tuvieran impuesto a pagar lo hubieran cubierto el 15 de julio, y como ha sucedido en ocasiones anteriores, los contribuyentes, los contadores se toparon con problemas al enviar el dictamen. Por ahí la página del SAT tuvo serios problemas donde marcaba diferentes errores. Al final de cuentas, la autoridad reconoció esos errores y se pronunció al respecto. Pero esto estamos hablando que fue prácticamente el día 31 de julio, donde otorgó una prórroga a los contribuyentes para la presentación del dictamen. Esta prórroga vence el 13 de agosto y por ahí se hace mención que la prórroga aplica para todos aquellos que el día, a más tardar el 15 de julio, liquidaron las diferencias a cargo. Si no estás en ese supuesto, es decir, que liquidaste tus diferencias con posterioridad al 15 de julio, entonces el dictamen se va a considerar como extemporáneo. Otra nota de actualidad que muchos de los contadores están sufriendo con este tema es que la autoridad, digamos que de forma repentina, cambió la mecánica de descarga de los XML. Para todos aquellos que no estén familiarizados con estos temas, el SAT tiene un repositorio de cada uno de los contribuyentes. En ese repositorio almacena los XML que el contribuyente expide o que el contribuyente emite. Entonces, el contribuyente o cualquier persona que tenga el RFC y la contraseña puede acceder a la página del SAT, descarga los XML y los utiliza en su proceso contable, administrativo o en los diferentes usos que se le puedan dar. Bueno, el tema es que la autoridad de la noche a la mañana le agregó un paso adicional a este proceso, y ese paso adicional es el famoso CAPTCHA, ¿no? Que es por ahí una ventanita que te aparecen unas letras o números o letras y números para efectos de cerciorarse que sea una persona quien está realizando el proceso y no sea un robot, alguien que mecánicamente esté utilizando o accesando a esa información. Entonces, dado que este procedimiento es nuevo, los contribuyentes no estaban preparados y por lo tanto todas las herramientas que al día de hoy existen o se han utilizado para esa función dejaron de funcionar. Por ahí la autoridad sacó un desplegado diciendo que pues iba a modernizar, que estaba en proceso de modernización, que el 6 de agosto iba a cambiar los sistemas para hacerlo más amigable. Por ahí
va a liberar un servicio web, cuestiones que van a permitir que los sistemas se conecten de manera automática o de una forma más rápida y todo este proceso sea más ágil. Sin embargo, repito, todos estos cambios fueron de la noche a la mañana sin notificar a los contribuyentes. Entonces, muchos contadores y contribuyentes están teniendo dolores de cabeza para descargar los XML. Afortunadamente, la autoridad se percató de este detalle y el día de hoy en diferentes medios de comunicación han salido representantes de la autoridad informando que pues este cambio lo van a postergar y que por lo pronto lo que van a hacer, van a restituir la plataforma anterior para que siga funcionando como hasta antes de este cambio. Entonces, este cambio lo tienen contemplado realizar el fin de semana. Entonces, esperemos que el lunes las cosas vuelvan a la normalidad y los contribuyentes y los contadores puedan descargar los XML como lo estaban haciendo. Entonces, mucho ojo, hay que revisar esto para efectos de poder seguir descargando los XML. Y por último, otro tema importante, la autoridad, bueno, si recuerdan, hace un par de programas mencionamos que ya se terminó el periodo de tregua, donde la autoridad había dicho que no iba a sancionar a los contribuyentes cuando expidieran los CFDI y que el producto no fuera el correcto. Es decir, que de acuerdo a su catálogo de productos y servicios y al clasificarlos o al seleccionar algún producto del catálogo no coincidiera con lo que estaba vendiendo el contribuyente, pues no iba a haber problema. Ese periodo de tregua ya terminó y hoy en día la autoridad ha estado enviando a diferentes contribuyentes pues información y notificando que el producto que están seleccionando del catálogo de productos del SAT pues no coincide con el que aparece en la factura. Aquí nada más es importante recalcar y mencionar que a veces la forma o la redacción que el contribuyente plasma del producto hace que, digamos, la autoridad se confunda. Y les voy a poner un ejemplo concreto. El concepto de facturación dice maniobras de entrega 400 kilogramos del producto X. Entonces aquí lo que el contribuyente está vendiendo o prestando pues es el servicio de maniobra. Sin embargo, al hacer referencia a un producto, eso es lo que a la autoridad, en los sistemas de la autoridad hace ruido y pues dice, tú clasificaste como maniobras, pero en tu concepto viene el producto y el producto tiene un número diferente. Entonces, esto hace que la autoridad, sus sistemas les cause ruido y por lo tanto esté notificando a los contribuyentes. Aquí la recomendación es, antes de hacer cualquier cosa, validar la información, lo que la autoridad señala y si es necesario a lo mejor hacer una precisión a la hora de la redacción de emitir el CFDI. Porque quizás esa es la confusión, nada más el cómo se redacta el producto o el servicio que se está prestando. Y bueno, ahora sí, entrando al tema del día de hoy, les decía, el costo de lo vendido es uno de los elementos que intervienen en la determinación del impuesto sobre la renta. Y haciendo un poco de historia y análisis de esta cuestión del costo de lo vendido, bueno, el costo de lo vendido estuvo vigente hasta 1986. En 1986, dada la situación económica y financiera del país, se optó por cambiar al método que teníamos anteriormente, y método entre comillas porque era la deducción de compras. Posteriormente este mecanismo o esta forma de determinar el impuesto siguió vigente hasta el año 2004, si no mal recuerdo, donde regresamos nuevamente al tema del costo de lo vendido. Y bueno, ¿por qué estábamos del costo de lo vendido y pasamos a compras? Bueno, aquí les voy a platicar cuál fue la historia y cuál fue el motivo, porque detrás de esto es un motivo financiero, ¿no? Aquellos que ya tienen rato en este tema de impuestos, de la contabilidad y en general viviendo o sobreviviendo a las situaciones económicas que atravesó el país, bueno, recordarán que en esa época, en los 80s,
mediados de los 80, el tema de la inflación era una cuestión grave. Y al decir una cuestión grave me refiero a que la inflación en un año llegaba a ser de 3 dígitos, es decir, más del 100%. Entonces, ¿qué ocasionaba esto o qué implicaciones tenía? Y lo voy a poner con un ejemplo numérico muy sencillo. Vamos a suponer que en el mes de marzo de, por decir un año, 1987, se compraban sillas. Las sillas, por poner un número, costaban 20 pesos cada una, ¿no? Entonces, el costo total fueron 200 pesos. En junio de ese mismo año, pues se compraron otras 20 sillas. Nada más que debido a la inflación, el precio o el costo de las sillas, pues ya era de 28 pesos cada una. Entonces, la erogación fue de 560 pesos cada una. En noviembre de ese año se venden esas sillas en 35 pesos cada una. Bueno, aquí, si aplicamos el tema del costo de lo vendido, bueno, pues tenemos que tuvimos un ingreso por 1,050 pesos, es decir, las 30 pelotas, sillas, a 35 pesos cada una, son 1,050 pesos. El costo de lo vendido, que fueron el costo de las primeras 20 sillas y el costo de las otras 10 sillas, nos da 760 pesos. Esto en teoría nos da una utilidad de 290 pesos. Y sobre esa utilidad es sobre la que hay que pagar impuestos, ¿no? Hasta aquí parecería que no hay ningún problema, ¿no? La situación es que, ¿qué pasa si ese dinero pues yo lo quiero reinvertir para comprar nuevas sillas y poder seguir con mi negocio, es decir, la comercialización de sillas? Bueno, resulta que al querer ir a comprar nuevas sillas, pues estas sillas cuestan 40 pesos. Es decir, ya ni siquiera al precio que las estaba vendiendo anteriormente, que eran los 35 pesos, ya no me alcanza para comprar sillas, porque ahora cuestan 40 pesos. Entonces, si comparamos el ejercicio anterior, es decir, yo tenía ingresos de 1,050 pesos y quiero comprar nuevas sillas que son de 1,200, bueno, pues resulta que no me alcanza. Incluso podríamos decir que perdí. Y el tema de la pérdida es porque debido a la inflación, el precio de las sillas estuvo incrementándose con el paso del tiempo. Entonces, si hacíamos la comparación que hice al inicio del precio que tuve real de las sillas versus el precio de venta, yo en teoría tenía una utilidad, pero esa utilidad era una utilidad virtual, porque mi precio de venta se fue incrementando por motivos de la inflación. Entonces, al final del día, ¿qué pasó? Que la inflación como tal fue la que me generó el pago de impuestos y no una utilidad operativa. Que si lo comparamos con el precio que les comento de 40 pesos, que es cuando yo quiero volver a comprar sillas, pues resulta que ya perdí. Entonces tendría una pérdida, y si a esa pérdida le incremento los impuestos que tendría que haber pagado bajo la mecánica del costo de lo vendido, pues no era negocio, ¿no? Y me estaba ocasionando un desembolso o una pérdida en mi patrimonio, una descapitalización como tal. Entonces, viendo la situación que estaba en ese momento en el país y el efecto que la inflación estaba ocasionando en temas de impuestos y del poder adquisitivo de los negocios en general, se optó por cambiar al esquema de la deducción de las compras. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a enfrentar las ventas del periodo con las compras del periodo. Y de esta forma, el efecto de la inflación pues ya no tiene un impacto en ese sentido. Y en ese momento, la utilidad que se estaba reportando era más representativa. Claro que esto ya tenía otras implicaciones y se prestó para una serie de estrategias. ¿A qué me refiero con esto? A que, pues, a lo mejor había una empresa que, o cuál era la, entre comillas, estrategia para el no pago de impuestos. Pues simplemente compro de más, realizo compras que yo sé que me van a quedar como inventario, pero como para efectos fiscales la deducción son las compras, bueno, pues,
voy a manejar mi utilidad con el tema de las compras, ¿no? Y de esta forma era como se difería el impuesto y ya el otro año pues se veía qué hacer con esa situación. Pero por lo pronto yo me libraba del impuesto. Y repito, esto era para temas fiscales. Para efectos financieros, las reglas de acuerdo a los principios de contabilidad de aquella época, pues era el costo de lo vendido, ¿no? Entonces, en teoría, las empresas tenían dos sistemas. El sistema financiero, que era el costo de lo vendido, y el sistema fiscal, que era la deducción de las compras. Y así estuvimos muchos años, prácticamente hasta el 2004 por ahí, donde en la exposición de motivos de la ley del impuesto a la renta se propuso regresar al esquema del costo de lo vendido. ¿Y cuál fue la explicación o la justificación en aquel momento? Bueno, de entre las varias que se comentaron era el tema de la inflación ya está controlado. La inflación fue la circunstancia que obligó a adoptar el tema de la deducción de las compras. Hoy en día, en esa época, la inflación era de 2 dígitos, lo cual se consideraba controlable y manejable. Y también por ahí la cuestión administrativa. ¿En qué sentido? Que decían, oye, si para efectos financieros tienes el costo de lo vendido, para efectos fiscales tienes la deducción de las compras, bueno, pues al dejarte únicamente la deducción del costo de lo vendido, te estoy eliminando una carga administrativa, te estoy facilitando tu determinación de impuestos, ¿no? Entonces, esos fueron los principales argumentos que en esa época se utilizaron para regresar al tema del costo de lo vendido. Y hablando del costo de lo vendido, bueno, pues primeramente hay que pues reconocer qué es lo que integra el costo. El costo, digamos que lo podemos dividir de dos tipos. Aquí el costo que utilizan las empresas comercializadoras que se dedican a comprar y vender productos o bienes, y aquellas empresas que se dedican a producir bienes. Si nos vamos al primer caso, las empresas comercializadoras, bueno, aquí el costo de lo vendido tiene que ver con el importe de las adquisiciones de mercancías menos las devoluciones, descuentos y bonificaciones del ejercicio relacionados con la adquisición de mercancías. En pocas palabras, las compras netas más los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. Esto es lo que compone el costo de lo vendido. Aquí, siempre y cuando no tengamos inventario, porque si tuviéramos inventario, la fórmula sería la siguiente: el inventario inicial más las compras o adquisiciones de mercancía, menos las devoluciones, descuentos y bonificaciones, más los gastos incurridos para dejar la mercancía en condiciones de ser enajenada, menos el inventario final. Eso me da el costo de lo vendido. Repito, esta es la fórmula que aplica para el caso de empresas comercializadoras. Para el caso de empresas manufactureras que producen, que transforman, bueno, en ese caso la fórmula se complica un poco más. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí ya estamos hablando de materia prima, tienen inventario de producto semiterminado o incluso pudieran tener inventario de producto terminado. Entonces aquí ya es importante tener la segregación de cada uno de estos para saber cuánto tengo de cada uno. En este caso también hay que agregar las remuneraciones por la prestación del servicio personal subordinado, es decir, en pocas palabras, la nómina, ¿no? Aquí hay que agregar la nómina. También hay que considerar la deducción de inversiones directamente relacionadas, es decir, los activos fijos que yo estoy utilizando, la maquinaria que estoy utilizando para producir los bienes que estoy enajenando, ¿no? Entonces también aquí hay que tener presente que en la ley del impuesto de la renta nos dice que se debe de utilizar el sistema de costeo absorbente. Este sistema de costeo absorbente, ¿qué implica? Bueno, pues que debo de incluir todos y cada uno de las erogaciones que directamente o los gastos indirectos que interfieren en el proceso de producción.
Por eso aquí entrarían la depreciación de la maquinaria, incluiría la materia prima, la mano de obra, todo eso que tenga que ver con el costo del producto. También aquí tengo dos alternativas cuando utilizo el costo absorbente. Puedo utilizar costos históricos o costos predeterminados. Costos históricos son los costos que yo recurro para la elaboración o para la producción como tal. Es decir, lo que yo tengo amparado con documentación. Los costos predeterminados son estimaciones que yo puedo hacer en base al historial de la empresa o en base a información quizás ya estadística o que ya está comprobada. Es decir, por ejemplo, yo ya tengo que, si yo estoy fabricando sillas de madera y quizás yo ya, de acuerdo a mi estadística y mi historia de la empresa, bueno, pues yo ya sé que de los pliegos de madera, bueno, pues yo de ahí saco tres sillas. Entonces, de esa forma yo ya puedo tener un costo predeterminado partiendo de lo que en el pasado me cuesta el material y también de cómo utilizo ese material. Y bueno, pasando a casos prácticos y concretos, aquí también es importante que este tema de costos no solo relacionarlo con empresas grandes, con empresas establecidas, porque si tú eres un empresario, si eres una ama de casa y tienes tu pequeño negocio de, por ejemplo, venta de pasteles, bueno, pues es importante tener estos costos para que sepas si estás ganando o estás perdiendo. Un ejemplo muy sencillo lo voy a poner. Vamos a suponer que estamos hablando de una persona que tiene un negocio de pasteles. Esos pasteles los hace en su casa, en su cocina y los tiene como entrega a domicilio. Bueno, en este caso los costos se identifican de manera muy sencilla, pues los que desembolsamos, ¿no? Pues a lo mejor los ingredientes como pudiera ser la leche, el huevo, la harina, el azúcar, mantequilla. Pero también hay costos que seguramente tenemos que porque estamos en nuestra casa o en la casa de los papás o de algún familiar, pues a lo mejor no tenemos o no nos damos cuenta. Y me refiero a lo mejor gastos como la renta, la luz, el agua, el gas, la renta del carro si es que tengo la entrega de servicio a domicilio, incluso los impuestos, ¿no? Entonces, ¿ya qué voy con esto? A que si, por ejemplo, el caso de los pasteles, que por poner un ejemplo, a lo mejor en una pastelería que está establecida, por ahí el precio resulta en 300 pesos, un precio promedio, y a lo mejor esta persona que tiene que elabora pasteles en su casa, pues los da a 150 pesos, ¿no? Los da a mitad de precio y dice, porque para mí es negocio. Pero por eso es importante saber qué costos está considerando, porque seguramente a lo mejor no está considerando la renta, tampoco está considerando la luz, el gas, incluso el sueldo, porque pudiera ser que a lo mejor es negocio o le está quedando una utilidad, pero porque no está pagando un sueldo a alguien más para que realice esa actividad. Entonces, mucho ojo con ese tema de los costos, ¿no? Y esto es importante también tenerlo claro porque eso nos va a dar un parámetro de la escalabilidad del negocio. Es decir, habrá situaciones o casos donde digamos, ¿sabes qué? Esto es negocio siempre y cuando yo me quede en mi casa, no pague renta, no pague luz y no pague ciertos servicios. Porque el momento en que yo empiece a pagar esos servicios, bueno, pues a lo mejor voy a tener que incrementar mi precio o voy a tener que reducir mi margen de utilidad y ya no me va a hacer negocio. Entonces, por eso mucho ojo, ¿no? Porque quien no hace estas cuentas y piensa que le está yendo bien, quizás sí le está yendo bien, pero porque no está relacionando estos costos. Y el detalle es que cuando quieren crecer, cuando piensan en voy a rentar una bodega, voy a comprar incluso a lo mejor el horno, voy a hacer ciertas inversiones para crecer el negocio, bueno, pues se dan cuenta que no era negocio y el tema es que nunca consideraron los costos que representa todo esto, ¿no? Porque el otro escenario pudiera ser a lo mejor un estudiante, que el estudiante a lo mejor utiliza un negocio de verano y utiliza todos los ingredientes que la mamá tiene para hacer pasteles y parecería que no tiene costos y que todo lo que vende es utilidad. Bueno, pues
pudiera ser que sí, pero tener en cuenta que te están subsidiando. Es decir, todos esos gastos que acabo de mencionar no es que no existan en ese negocio, es que simplemente te los están subsidiando y por eso crees que tienes una utilidad. Otro ejemplo pudiera ser todos aquellos que quizás están manejando un Uber y que pues como costos o gastos están considerando pues a lo mejor la gasolina, el mantenimiento, el seguro del carro, la tenencia, pero probablemente no tienen en cuenta o no están conscientes de la depreciación. Y a lo mejor la depreciación, algunos dirán, ¿y qué tiene que ver la depreciación si es un gasto que no estoy erogando? Bueno, aquí el tema es que hay que recordar que el carro no nos va a durar para toda la vida. El carro quizás 4 o 5 años, dependiendo del uso que le des, se va a acabar. Y la depreciación es asignar el costo o el valor del carro a lo largo de la vida útil. Y la forma de verlo sería que esa depreciación, ese costo es como un ahorro que tú empiezas a hacer para al final del año 4, al final del año 5, que tengas que comprar un nuevo carro para poder seguir brindando el servicio. Bueno, pues tengas los recursos para poder comprar ese carro, ya que de no hacerlo así, pues sería como que se pasan los 4 años, el carro ya no funciona y ya no tengo elementos para o recursos para reemplazar ese carro. Entonces, repito, por eso es muy importante este tema de los costos, porque es la médula espinal de cualquier negocio y sobre todo este tema porque aquí estamos hablando de la producción del servicio como tal. Cuando hablamos de los gastos del programa anterior que decíamos servicios administrativos, ahí ya estamos hablando de temas administrativos, ¿no? Aquí estamos hablando de temas productivos. Sí, en la producción tú no eres rentable, pues ya empezaste en números rojos y hacer que algo sea negocio cuando en temas de la producción, en temas de tus costos, no sabes cómo estás o estás perdiendo, pues prácticamente ahí lo más recomendable y lo más sano es cerrar el negocio, ponerle un candado porque no vas a llegar a ningún lado y simplemente te va a costar muy cara esa diversión. Bueno, con esto me despido. Les recuerdo, este programa está disponible en Facebook, en la página de YouTube, el canal Frecuencia Fiscal. Se despide el contador público, Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.